La mayoría de la gente no ha visto ninguna de estas, así que busqué 10 películas de guerra olvidadas de los años 50 que siguen siendo geniales hoy. Una enfadó tanto al gobierno de UUU, que le prohibieron al director usar tanques, uniformes, lo que fuera, y metieron en la lista negra a toda la película. Otra fue tan realista que quienes habían vivido la guerra la encontraron casi imposible de ver. Y hay una en la que el verdadero espía británico aparece en pantalla interpretándose a sí mismo. Cuando Ataque se estrenó en el Festival de Venecia, la reacción fue inmediata. Un embajador de ETU salió del cine indignado a modo de protesta. Al Pentágono le disgustó tanto que metió la película en la lista negra y se negó a ayudar de ninguna manera. Sin tanques, sin uniformes, sin soldados, nada. Ni siquiera dejaron que Robert Aldrich viera metraje real de combate. Así que se las arregló alquilando un par de tanques por su cuenta y usó trucos de cámara para que pareciera que tenía más. La película transcurre en Bélgica durante la Batalla de las Ardenas. Actúan Jack Palance y Eddie Albert, y ambos sirvieron de verdad en la Segunda Guerra Mundial. La ironía es que Eddie Albert interpreta al capitán Cooney, un oficial cobarde que solo tiene el cargo porque es amigo de un coronel interpretado por Lee Marvin. Pero en la vida real, Albert fue un auténtico héroe de guerra. En Tarawa rescató a más de 70 marines heridos bajo intenso fuego y recibió la Estrella de Bronce al valor. Y aquí interpreta justo lo contrario. Palance es el teniente Costa, que lidera un pelotón al que Cooney envía al peligro y luego abandona. Costa suplica refuerzos, Cooney se niega y Costa jura venganza. La tensión sube hasta casi ser insoportable. Richard Jetchkel, que estuvo allí, dijo: «Hubo escenas de una tensión increíble, como Palance bajando las escaleras para ir a por Eddie Albert. Todos quedamos impresionados, incluso en los ensayos. Fue un proyecto pesado». Probablemente ni hayas oído hablar de Duelo en el Atlántico, pero en su día rompió moldes. En lugar de convertir a los alemanes en villanos de cartón, humaniza a ambos bandos. Robert Mitchum interpreta aquí a un capitán de destructor estadounidense que persigue a un submarino alemán, U-Boat, comandado por Kurt Jürgens. Pero la película nunca convierte al oficial alemán en un malo de caricatura. Kurt Jürgens dijo literalmente: «Fue una película importante para mí porque fue la primera después de la guerra en la que un oficial alemán no se interpretaba como un monstruo». Visualmente, la película sigue funcionando. Nada de telones falsos. Barcos reales, explosiones reales, cargas de profundidad estallando justo detrás de Mitchum. Incluso llevaron como asesor técnico a Albert Beck, un antiguo suboficial de U-Boat, para que las escenas en el submarino se sintieran y se vieran auténticas. El final puede sonar cursi hoy, pero el mensaje antibélico se mantiene sólido. Ya casi nadie habla de esta, pero en 1951, Decisión al amanecer estuvo nominada a Mejor Película en los Oscar. Transcurre al final de la Segunda Guerra Mundial y no es la típica historia de héroes aliados. El ejército de UUU recluta a prisioneros alemanes para enviarlos de vuelta tras las líneas enemigas como espías. El protagonista es un joven sanitario alemán que se ofrece a trabajar para los estadounidenses, sabiendo perfectamente que la Gestapo está cazando traidores. Lo que la distingue es dónde y cómo se rodó. El equipo se fue a la Alemania de posguerra, a ciudades bombardeadas, y usó ruinas y equipo militar reales. Así que, si la ves, estás viendo destrucción real, no decorados de Hollywood. Para muchos alemanes que vivieron la guerra, resultó demasiado real, casi traumática.
Probablemente por eso ha caído en el olvido. Cuenta la historia de frente, con todo el desorden que conlleva. Esa honestidad quizá le costó su legado, pero es justo lo que hace que valga la pena buscarla. Esta es una película de espías que en realidad es cierta. El hombre que nunca existió trata de la operación Mincemeat, un plan británico real para engañar a los nazis antes de la invasión aliada de Sicilia. Los británicos disfrazaron un cadáver como oficial de los Royal Marines, le colocaron planes falsos de invasión y lo hicieron llegar a la costa de España. Los alemanes picaron por completo, movieron tropas lejos de Sicilia y le dieron a los aliados la apertura que necesitaban. El hombre que planeó todo incluso tiene un cameo en la película. El guión se adapta directamente de su libro de 1953. No hay relleno ni grandes tramas secundarias. Es un thriller conciso y afilado, centrado en la operación. No es una película sangrienta, sin grandes tiroteos, pero la tensión y el suspenso se sostienen. Cada parte del plan, cada giro, está ahí. Es espionaje a la vieja usanza que funciona. A Anthony Mann se le suele asociar con westerns épicos, pero esta es la única película bélica que hizo. La colina de los Diablos de Acero transcurre durante la Guerra de Corea. Un pequeño grupo de soldados estadounidenses queda atrapado tras las líneas enemigas, tratando de sobrevivir y llegar a la seguridad en la colina 4-65. Robert Ryan interpreta al teniente Benson. Aldo Rey es Montana. Y desde el principio estos dos no se soportan. Es de cocción lenta, se toma su tiempo, pero al final ofrece un clímax intensísimo. Lo que de verdad la hace funcionar es cuánto se centra Mann en la tensión dentro del grupo, no solo en la guerra. Está filmada con encuadres precisos, montaje muy ajustado, todo para sumergirte y que se sienta lo más real posible. Terminó influyendo en varias películas posteriores, especialmente La delgada línea roja. Fue una de esas cintas que se creyeron perdidas durante años, pero se restauró no hace mucho. Si puedes, búscala. Todo el mundo conoce Dunkerque de Nolan, pero ya en 1958 hubo otra gran versión, y sorprendentemente se mantiene bastante bien. Es un tipo de película completamente distinto. Divide la historia en dos. Por un lado, un grupo de soldados británicos liderados por John Mills como el cabo Toby Beans, atrapados tras las líneas enemigas en Francia y luchando por llegar a la playa de Dunkerque para ser evacuados. Al mismo tiempo, en Inglaterra, Bernard Lee es Charles Foreman, un periodista que intenta convencer a la gente de lo serio que es todo y de por qué deben involucrarse. Para su época fue una producción enorme. El productor Michael Balcon dijo que literalmente fue lo más grande en lo que trabajó, y llevaba toda una vida en ello. El riesgo valió la pena. La película fue la segunda más taquillera del año en el Reino Unido. Vale la pena verla si quieres saber cómo abordaron Dunkerque mucho antes de la era IMAX. El baile de los malditos reunió a un reparto que casi no necesita presentación: Marlon Brando, Montgomery Clift y Dean Martin. 3 soldados, 3 historias, todas durante la Segunda Guerra Mundial y desde ángulos completamente distintos. Brando interpreta a un oficial alemán cada vez más desilusionado con la causa nazi. Montgomery Clift es un soldado judío estadounidense que combate tanto a los nazis como el antisemitismo dentro del propio ejército de EE. Y Dean Martin es un cantante de club nocturno al que reclutan. No quiere luchar, pero lo lanzan al frente de todos modos. La película alterna entre sus historias y finalmente las reúne en una Alemania devastada por las bombas. Brando es, de lejos, lo mejor aquí,
Y lo curioso es que odiaba interpretar a este personaje. Estaba furioso con 20th Century Fox por sanear a su nazi, haciéndolo demasiado simpático para no molestar a Alemania Occidental en plena Guerra Fría. Brando incluso intentó reescribir gran parte de sus diálogos, pero el estudio cortó la mayoría. Para él fue la gota que colmó el vaso. Juró no dejar que los estudios volvieran a decirle cómo actuar. Antes de ser una leyenda, Samuel Fuller luchó en la Segunda Guerra Mundial, así que cuando rodó a bayoneta calada toda esa experiencia real acabó en pantalla. Es una de sus primeras películas, ambientada en la Guerra de Corea. Trata de un pelotón dejado atrás como retaguardia durante una peligrosa retirada por las montañas. Saben que sus posibilidades son malas, y casi toda la película es un relato de supervivencia cargadísimo de tensión. Fuller la rodó con un presupuesto mínimo, menos de $1 millón, y filmó casi todo en un único plató cubierto de mármol triturado para simular la nieve. El sargento lo interpreta Gene Evans, que ni siquiera era actor entonces. Fuller lo eligió porque había servido realmente en la guerra. Fuller buscaba el realismo. El estudio incluso tuvo que intervenir y pedirle que bajara el tono para ajustarse al código de producción de Hollywood. Aún así, los veteranos conectaron de verdad con la película. El ejército de EE-UUU llegó a usar fragmentos de A Bayoneta Calada para entrenar soldados. No para combatir, sino para prepararlos mentalmente para lo que implica un servicio de retaguardia. Todo el mundo conoce The Great Escape, pero antes estuvo The Wooden Horse, también basada en una fuga real del mismo campo. Va de 3 prisioneros británicos que llevaron a cabo un escape ingenioso. Cada día llevaban un gran caballo de salto de madera al patio de la prisión. Fingían hacer ejercicios encima y, mientras tanto, alguien escondido dentro iba cavando un túnel justo debajo. Mantuvieron el plan durante meses, centímetro a centímetro, hasta que por fin se escaparon. En Estados Unidos no funcionó. Recaudó solo $150.000. Los distribuidores intentaron venderla como una aventura desenfadada, pero eso salió mal porque la película no es así. Es sobria, casi documental. Veteranos que estuvieron en campos como ese dijeron que The Wooden Horse era la única película que mostraba cómo era realmente escapar, lo aburrido y agotador que podía ser, y la paciencia que hacía falta. No es una gran película de acción, pero si buscas algo que se sienta real, vale la pena. Rommel, el zorro del desierto, fue una gran apuesta para Hollywood en su momento. James Mason interpreta a Erwin Rommel, el general alemán que intentó asesinar a Hitler. Fue de las primeras películas estadounidenses que se atrevieron a retratar a un nazi como una figura compleja, incluso simpática. Rommel aparece como un soldado honorable, atrapado por las circunstancias, que trata de hacer su trabajo. A Fox le preocupaba cómo se recibiría, especialmente en Estados Unidos, pero al público, y en especial a los veteranos, le gustó. Rommel tenía reputación de táctico brillante, y la gente respondió a eso. En el Reino Unido, en cambio, fue distinto. Asociaciones de veteranos protestaron frente a los cines, enfadadas porque la película era demasiado indulgente con Rommel. Aún así, recaudó más de $2 millones en taquilla, bastante sólido para una película bélica de la época. Le fue tan bien en EE-UUU, que Fox hizo una continuación llamada The Desert Rats, esta vez centrada más en los aliados y presentando a Rommel como una figura menos simpática.